Cuando el Cushing está muy marcado, a nivel hematológico podemos encontrar lo que se conoce como una leucocitosis de estrés, es decir, su sistema inmune está alterado. Nosotros hemos provocado con nuestra medicación que el animal padezca de esta enfermedad. ¿Se puede revertir? Sí. Hablemos la segunda parte del Cushing. En la primera parte definíos un poco a qué me refiero con patologías endocrinas, concretamente al hiperadrenocorticismo, adrenal o hipofisario. Dejad atrás otro tipo de Cushing porque lo que quería es que entendieseis el concepto de esta enfermedad endocrina más común de lo que nosotros nos pensamos y que a veces la diagnosticamos como hallazgo en una simple analítica. Pero no queda ahí. Cuando nosotros hacemos como ejemplo Cushing, vamos a hablar del diagnóstico del Cushing. Cuando tenemos un paciente a partir de los 8 años o por alguna de las patologías anteriormente mencionadas, poliuria, polidipsia, vómitos, diarrea, una piel seca, descamada, alopécica, un abdomen en péndulo, cualquier irritabilidad o jadeo en nuestro animal, el veterinario dice, bueno, vamos a empezar por una analítica que lleva un hemograma y que lleva una bioquímica. Cuando el Cushing está muy marcado, a nivel hematológico podemos encontrar lo que se conoce como una leucocitosis de estrés, es decir, su sistema inmune está alterado y dices, ostras, si el animal no tiene ninguna sintomatología aparente, bueno, vamos a seguir estudiando. En la bioquímica, lo cual nos marca unas enzimas hepáticas, unas enzimas renales, una fosfatasa alcalina, que es un poquito una enzima inespecífica que abarca muchos órganos, pues esta fosfatasa alcalina o ALPK es una enzima que aumenta bastante, ¿vale? Incluso puede afectar, como digo, a otros órganos como al riñón y sobre todo al hígado, va sobre todo al hígado, ¿vale? Es una enfermedad, ya os digo, de desgaste. Bueno, pues estos pacientes no se quedan ahí en esa bioquímica, ni podemos tratar solo con esta bioquímica. Decimos, es sugestivo a Cushing, pero necesito saber dónde están los niveles de cortisol. Para ello tenemos que mandar otro tipo de pruebas. A nosotros nos gusta siempre hacer dos tipos de prueba y una no quita la otra. Una se llama barrido ecográfico. ¿Y por qué os digo esto? Porque sabéis que una ecografía lo que me va a mirar es macroscópicamente qué hay en el abdomen en este caso. Y me va a ver esas adrenales, las glándulas adrenales que estaban al lado del riñón, que tenían que ver como un tipo de hiperadrenocorticismo o Cushing. El especialista en ecografía lo que hace es medir la glándula. Tiene unos baremos de normalidad y cuando pasa de X milímetros dice, bueno, la adrenal la ha aumentado, con lo cual debéis de hacer la supresión o otra prueba para diagnosticar el cortisol en sangre. Pero acordaros que no solo había un Cushing adrenal, sino que había otro que venía de cabeza. En este caso, los veterinarios, cuando ya confirmamos y vemos que no hay otra cosa relacionada con tumor, decimos, vale, en mi anamnesis necesito saber que este perro no ha tenido un tratamiento con algo que genere una subida de cortisol. Y eso lo hacen los corticoides. Y es que existe un tipo de hiperadrenocorticismo que se llama iatrogénico. Ese tipo de hiperadrenocorticismo iatrogénico, ¿qué significa? Que nosotros hemos provocado con nuestra medicación que el animal padezca de esta enfermedad. ¿Se puede revertir? Sí, pero mucho cuidado con cortar la medicación de golpe. Resumiendo, vamos a estudiar el hipofisario, vamos a estudiar el adrenal y ahí os dejo en pinceladas uno que podemos provocar con un tipo de medicación llamado corticoides, que es el iatrogénico. Bien, en el barrido ecográfico sale sugestivo a Cushing. Un veterinario cita al propietario de la mascota y dice, tenemos que empezar a estudiar por qué ha salido sugestivo. ¿Qué hacemos? La prueba de excelencia es otra analítica de sangre, en la cual lo que hacemos nosotros es una supresión con dexametasona. Mínimo vamos a sacar 3 mediciones de sangre en diferentes horas y entre medias meteremos un corticoide en vena para valorar cómo a nivel de hipófisis y adrenal responde a mi tratamiento. Entonces, a raíz de ahí el laboratorio tiene unos niveles máximos y mínimos. Si se sale de ese nivel, significa que este animal tiene que ser tratado con una medicación para bajar ese cortisol en sangre porque sí le va a afectar a la larga si no lo tratamos. Quiero que os quedéis con eso. ¿Por qué? Porque esto es un mundo enorme de cositas
que hay que tener en cuenta y será tu profesional el que te instruya. Porque una vez que estudiamos el Cushing y es una enfermedad hormonal, tenemos que estar muy encima. Yo en mis pacientes siempre os digo lo mismo. Una vez que empezamos con temas hormonales, va a depender de cada animal y hay que estar muy pendiente de cada cambio que haga. Porque ahí, en función de cada cambio que haga o sintomatología que haga, yo decidiré adelantar la prueba de control o no. Es más, siempre hay un libro que te asesora de a qué dosis tienes que empezar. Y el protocolo te dice que una vez que tú diagnosticas el Cushing, haces la prueba de Cushing y empiezas a tratar, los protocolos empiezan que a los 10 días tendremos que volver a estimular, que al mes tendremos que volver a estimular, que a los 3 meses tendremos que volver a estimular, que a los 6 meses, que al año, es decir, son pacientes que son de veterinario ya absolutamente y que conforme vayan cumpliendo edad o vayan bajando de peso, eso tiene que ser en un riguroso control con el veterinario. Así que a nivel económico va a generar un costo, a nivel de paciente, si es muy estresado o no, va a suponer que tenga unas visitas veterinarias sí o sí o sí, porque tiene un tratamiento que hay que modificar y que va a depender del paciente el que se pueda o no ajustar la dosis, pero es un compromiso entre el tutor de la mascota y el veterinario. Con este diagnóstico de sangre, cuando nosotros sacamos 3 mediciones y estimulamos, también ahí podemos valorar o asesorar, y apoyados por una ecografía, si ese Cushing viene de hipófisis según la concentración o viene de adrenal. Recordemos, si viene de adrenal significa que está subiendo esa hormona llamada cortisol. Si viene de hipófisis significa que está mandando que trabaje más la adrenal y con eso más cortisol. La medicación que hace regular esto, sobre todo lo que tenemos a día de hoy, es a la adrenal, ¿vale? Le dice, hay más cortisol de lo que debe. Entonces, a raíz de ahí, es lógico que cuando ponemos una medicación marcamos una pauta de 10 días porque a veces esa dosis que ponemos tenemos que reajustarla y bajarla o subirla porque no ha sido suficiente. No podemos hacer más. No es sacar dinero a un cliente. Es que una vez que te metes en un tema endocrino, la endocrinología no es tan fácil y va a depender, ya os recalco, que del paciente. Sí que lo primero que os digo, que una vez que tratamos, el paciente sobre todo pierde esas ganas de beber tan ansiosa o esas ganas de hacer pipí por todos lados, incluso comportamientos como el jadeo. Unos tardan más, otros menos. Y a raíz de ahí se hacen sus controles. Todo lo que se toque en endocrinología ya es cuestión del veterinario que os paute cuando tenéis que volver a revisión. Y hay que controlarlo mucho porque pasarnos de dosis implica que tu animal pueda fallecer o acudir a un centro de emergencias y es algo que una vez que, yo siempre lo diré, una vez que me meto en esto, tenéis que saber los pros y los contras y tenéis que saber diagnosticar que si tu perro pierde peso o está más apático, los toméis como una urgencia porque está en tratamiento de Cushing. Y los temas hormonales a veces son de riesgo porque en el organismo pues hay mayor concentración en sangre y podemos hacer que haga un efecto rebote que es todo lo contrario, que no produzca cortisol y haga un Addison, que ya en otro vídeo os animaré a que lo veáis para que entendáis todas estas patologías. ¿Suena chino? Sí, pero es lo más común que podéis ver en la clínica. Las razas más predisponentes que tenemos, pues los caniches. Por excelencia, los caniches tienden a tener esta enfermedad endocrina, 7-8 años. Los Teckel, los Yorkshire Terrier, también se han dado en boxer, no os creáis que solo las razas pequeñas. Los Whippets también se dan este tipo de Cushing, pero a la larga no quiero que os quedéis solo en razas, sino que a nivel endocrino todas nuestras mascotas pueden llegar a padecer de esta enfermedad. En gatos no se han demostrado tantos reportes, incluso no conocemos tratamientos para gatos. Hay otras enfermedades endocrinas de las cuales ya hablaremos en gatos, ¿vale? Más comunes. Pero el Cushing realmente donde más se trabaja es en el mundo del perro. Y solo recalcar el último punto, que el Cushing iatrogénico es el que el veterinario o por una medicación basada en corticoides hace que el animal sea positivo a Cushing. Podemos hacer un animal, si lleva mucho tiempo en tratamiento con corticoides a unas dosis elevadas, podemos hacer que el organismo ya se canse de generar cortisol porque ya se lo estamos administrando, con lo cual esos pacientes son seguramente hiperadrenocorticismo positivo. Entonces el veterinario cuando hace terapias de corticoides tiene que valorar mucho la dosis mínima eficaz para no provocar este Cushing iatrogénico. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Si tienes cualquier duda, pregúntanos. No te olvides de suscribirte y de dar al like.